Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la parábola. También es una cónica que vamos a estudiar y bueno, sus aplicaciones son diversas, ¿no? Acá en las gráficas podemos ver algunas parábolas, movimientos parabólicos acá, también en construcciones, ¿no? En antenas parabólicas acá en La Paz, en el Alto, tenemos antenas parabólicas que son transmisiones, ¿no? Que tenemos en satélite Bajatari, pero ahí está una parábola que podemos verla acá también. Y bueno, esto es la parte teórica. Nosotros vamos a la parte ya matemática, teórica. La definición de la parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola es el lugar geométrico, dice, de los puntos que están a una misma distancia de un punto llamado foco a una recta directriz. Eso voy a explicar ahora. Fíjate, aquí está la parábola. Todo lo que está de azul, esa es la parábola, ¿no? La parábola, esto que está de azul. Nosotros podemos tal vez acá, fíjate, si te das cuenta, acá tenemos dos rectas que están de rojo. Estas dos rectas son distancias, ¿ya? Son distancias del punto foco, de este punto que se llama foco, a un punto acá. Este punto lo vamos a llamar, bueno, acá este punto. Fíjate, este punto que estoy marcando, bueno, la parábola son todos los puntos, ¿no?, que están ahí, pero en especial este punto que está acá, este punto que voy a tomar, que es de la parábola, tiene que estar a una misma distancia de un punto llamado foco a una recta. Esta recta que está acá, esta recta que se llama directriz, toda esta recta, ¿no?, se llama directriz. Tiene que estar a una misma distancia de la recta llamada directriz al foco, ¿ya? Eso es lo que le he marcado de verde, ¿no? Entonces, eso es la parábola. La parábola es un lugar geométrico de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto llamado foco, ¿no? De un punto llamado foco a una recta directriz. Todos estos puntos deben cumplir la misma propiedad, ¿no? Si yo tomo un punto acá y agarro el foco de acá hasta ahí, y bueno, desde este punto hasta ahí deben ser la misma distancia, ¿no? Si agarro otro punto, imaginemos que agarre este punto, esta distancia desde este punto hasta la parábola, y una recta, fíjate, siempre perpendicular. Tal vez está mal ahí, siempre, ¿no? Acá tiene que ser perpendicular. O agarro un punto, por ejemplo, de acá hasta ahí. Bueno, esto tiene que ser siempre perpendicular igual, ¿no? La misma distancia, ¿no?, horizontal. Y ahí, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? Si agarro un punto cualquiera, puede ser de acá hasta ahí. Tiene que ser igual a este, ¿no? Igual a este. Todas esas distancias siempre son iguales. Si agarro un punto, por ejemplo, la parábola llega hasta ahí, esa tiene que ser igual a esta, ¿no?, también. Esas, esas distancias tienen que ser iguales, ¿no? Siempre tienen que ser iguales. Esta distancia igual a esta distancia que tienes acá igual a esta, ¿no? Y todas estas distancias tienen que ser iguales. Y todos esos puntos que están acá, todos esos puntos forman la parábola. Cuando los puntos están más cerca ya vemos la parábola, ¿no? Entonces todos los puntos que están a una misma distancia de un punto llamado foco, a una recta llamada directriz, es la parábola. Entonces, bueno, eso es la parábola entonces. Entonces ahí está la parábola, les presento la parábola está ahí. Ahora, elementos de la parábola. La parábola tiene los siguientes elementos, igual que la circunferencia tenía características o elementos. Aquí está la parábola, tiene elementos, ¿no? Entre los elementos podemos ver acá el vértice, eje de la parábola, foco, directriz y lado recto, ¿no? Estos son los elementos más importantes de la parábola. Acá lo podemos ver ya en la gráfica, ustedes lo pueden ver y yo lo voy a un poco, ahí está, un poco más, ahí está, no sé si lo ven, ahí está la parábola. Por ejemplo, aquí está la parábola. ¿Qué es el vértice? Explicamos cada una de ellas. A ver, vamos a explicar cada una de ellas. El vértice, fíjate, es el punto HK, dice acá, ¿no? HK, este es el vértice, este punto que está acá, ¿no? Tú ves, ve, este punto se llama, es el vértice, ¿no? Es el vértice. Es el punto, la esquina, es la punta de la parábola, ¿no? Ahí está el vértice. Ese vértice me va a indicar muchas cosas, ¿no?, para hacer una gráfica de la parábola. Es la punta de la parábola, ¿no? ¿Qué es el eje de la parábola? El eje de la parábola es aquel en el cual puede rotar la parábola. Si yo tuviese acá, por ejemplo, ese eje yo lo voy a marcar
con esta recta que está acá. Fíjate, la parábola, esta parábola que está acá, puede rotar en este sentido, puede rotar, ¿no? Respecto a ese eje, puede dar vueltas de revolución, ¿no? Puede dar vueltas de revolución, podría dar vueltas ahí. Entonces, donde puede girar la parábola, ese es el eje. En este caso, el eje para mí es el eje de las X, donde está X, ahí puede girar la parábola, ¿no? Entonces ahí está. A veces la parábola también puede ser vertical, ¿no? Así, en este sentido. Entonces su eje va a ser eje de las Y, porque puede girar en este sentido, ¿no? Sí. Entonces su eje va a ser eje de las Y. Entonces hay dos ejes, puede ser eje de las X, eje de las Y, ¿no? Dos ejes, eje de las X o eje de las Y. Entonces, el eje, dice, es aquel en el cual puede rotar la parábola, puede ser horizontal y vertical. ¿Cuándo es horizontal? Cuando es eje de las X. ¿Cuándo es vertical? Cuando es eje de las Y. Muy bien. Entonces, eso es el eje de la parábola. El foco. ¿Qué es el foco? El foco es un punto, dice, ¿no? Es un punto que está a una distancia P del vértice. P es el parámetro, luego vamos a analizar también. Es el punto F es aquel que es un punto primero. Aquí está el foco, ¿no? Este es el foco. Ustedes lo pueden ver ahí. Es el foco. Es un punto, ¿no? Aquí está el punto. Ese es el foco. Y bueno, para ejemplificarles un poco más, imaginemos que tenemos el farol de un auto, hemos dicho. Aquí el farol del auto. El foco está al centro, ¿no? Entonces el foco siempre está dentro de la parábola, tiene una forma cónica, tiene una curva, y está ahí al centro. Eso es el foco, ¿no? Siempre está, pero para ser más específicos, está una distancia P del vértice. Entonces, si tú ves acá, nos acercamos. Acá tenemos, por ejemplo, aquí está el vértice, ¿no? Este es el vértice. Del vértice hacia el foco está en una misma línea, fíjate, en el mismo eje está. Yo tengo aquí, está en el mismo eje, ¿no? Aquí en el mismo eje. Está a una distancia P. Este P se llama parámetro, ¿no? Es el parámetro y ahí está una distancia P del vértice, ¿no? Aquí está el vértice. Si P es 5, entonces cuenta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el foco, ¿no? En esa distancia. Entonces el parámetro es una constante, es un número que te van a dar. Pero en este caso el foco es un punto que está dentro de la parábola, no está afuera, no puede estar acá, a este lado, a este lado. Está dentro de la parábola, está en el mismo eje y está a una distancia P del vértice, ¿no? Entonces, eso es para el foco. Vamos para la directriz. La directriz es una recta vertical u horizontal, dice, ¿no? Que está a una distancia P del vértice de la parábola. Siempre la directriz es opuesta a la parábola, ¿no? Si tú te das cuenta acá, esta recta, esa recta que nosotros vemos ahí, esta recta que tú ves, está ahí con la flecha también, es la directriz. Está a una distancia P. Esta directriz, antes, siempre va a ser vertical o va a ser horizontal, depende cómo esté la parábola, ¿no? Y imaginemos que tenga la parábola a este lado, la directriz está acá. Imaginemos que yo tengo una parábola en este sentido, la directriz está opuesto. Siempre la directriz es opuesto a la vértice de la parábola, es opuesto. No está dentro de la parábola, es opuesto al vértice de la parábola, ¿no? Siempre te vas a dar cuenta de eso, que está atrás de la parábola. Siempre, puede ser horizontal o puede ser vertical. Acá nos dice que está a una distancia P del vértice. Si yo acá tengo el vértice en este punto, acá está la directriz, ¿no? Y es vertical, ¿no? La parábola no es diagonal, no es estelado, no, es siempre vertical u horizontal. Muy bien, y está a una distancia P, parámetro de la parábola. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Acá tenemos ya la directriz. ¿Y qué es el lado recto? El lado recto dice que es la medida de la abertura de la parábola. Esta medida debe pasar por el foco. Si tú quieres saber cuán abierta está una parábola o cuán cerrada está, lo único que tienes que saber es cuánto es su lado recto, ¿no? Cuán abierta o cuán cerrada está una parábola, eso te indica el lado recto. Imaginemos que yo tenga acá una parábola, voy a suponer que es cualquier parábola, imaginemos que la parábola es así. Quiero saber cuán abierta está, entonces el lado recto tengo que medir, este es el lado recto. ¿Y pasa por dónde? Pasa por el foco, pasa, ¿no? Imaginemos que está abierta, muy abierta. Si está abierta, muy abierta, seguramente el lado recto va a crecer, ¿no? Va a crecer.
va a ser una longitud más grande, ¿no? De aquí a aquí, y pasa también por el foco, ¿no? Entonces, el lado recto es una distancia que puede ser la abertura de la parábola y que pasa por ¿dónde? Por el foco. No es una distancia en este sentido, ¿no? Así. Es una distancia vertical o horizontal, ¿no? Si te das cuenta algo más, es importante notarlo también. Es una distancia que es perpendicular al eje, ¿no? Tiene que pasar por el foco y además tiene que ser perpendicular al eje, ¿no? No puede ser una distancia en este sentido, acá, ¿no? Tiene que ser perpendicular al eje de la parábola, ¿no? Entonces es importante. Recuerda, entonces ahí tenemos el lado recto. Este lado recto tiene una fórmula, ¿no? Latus rectum también se llama en inglés. El lado recto es igual a 4 veces el parámetro. Es igual a 4 veces P, el parámetro, ¿no? Entonces, eso es el lado recto, 4 veces P. Si P vale 5, aquí 5 por 4 va a ser 20 su lado recto, ¿no? La abertura. Si fuese 1, entonces 4 por 1 va a ser 4. El lado recto es una abertura, entonces pasa por el foco. Muy bien, continuamos. Ahí está entonces las características de la parábola. Hemos dicho el vértice es la punta de la parábola, donde se puede originar la parábola. Y el eje de la parábola es donde puede girar. El foco es donde tú ves, es un punto que está a una distancia P del vértice, ¿no? La directriz es una recta vertical horizontal que es opuesto al vértice. El lado recto es la abertura de la parábola, pero que pasa por el foco, ¿no? Muy bien, esas son las características de la parábola. Ahí tenemos las características de la parábola. Podemos ver algunos ejemplos rápidamente. Acá dice representar la parábola de vértice 0,0. Aquí hay un error, pero vamos a identificar cuál es el error. Dice el vértice es 0,0. Fíjate, el vértice es 0,0, es decir, es este punto, ¿no? El vértice. Y el eje es horizontal. ¿Qué significa horizontal? Eje de las X. Todo este es el eje de las el eje, ¿no? El eje de las X. Es 0,0 y la distancia focal es P igual a 2. ¿Te das cuenta? Este es el parámetro, ¿no? Aquí está P, esto vale 2. P igual a 2. Ahí está en la gráfica, ¿no? Pero no se ve. P igual a 2. P igual a 2. Esa distancia es, ¿no? Pero fíjate, dice el eje horizontal. P igual a 2. También la parábola podría ser en este sentido, ¿no? Así. Porque no te está diciendo está abierto a la derecha o a la izquierda, ¿no? Solamente dice es horizontal. Entonces puede ver una parábola abierta a la derecha y también a la izquierda, ¿no? Entonces, es un primer ejemplo. Este es igual, ¿no? Es igual, pero fíjate acá el vértice es 2,0. Entonces, el vértice, primero ubicas el vértice. El vértice es 2,0, entonces aquí está el vértice, ¿no? Este es el vértice. 2,0. Entonces, y te dice eje vertical, entonces puede ser hacia arriba, tiene que ser hacia arriba, o también puede ser hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no te dice está abierto hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Su distancia P dice que es igual a 2, a 3, perdón, aquí está, ¿no? Esta distancia. Entonces el foco está ahí, ¿no? 2,3. También puedes, la directriz, alguien más, ¿no? Y la directriz, profe, ¿dónde está? Aquí está la directriz. ¿Qué distancia? A distancia P igual a 3. Muy bien, esas son una parábola, ¿no? Las partes y las características de una parábola y cómo podemos identificar foco, directriz, vértice, todo eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente tutorial, las ecuaciones de la parábola. Muy bien, gracias.